Mis manos temblaron cuando vi las llaves de mi casa nueva en la palma de Diego. Ahí estaba mi hijo, parado en el jardín de la propiedad que había comprado en secreto, hablando animadamente con Rosalba, su esposa, mientras Margarida, su suegra, examinaba las ventanas con ojo crítico. Julia, la hermana de Rosalba, corría de un lado a otro tomando fotos como si ya fuera la dueña. «Es perfecta para nosotros», escuché que decía Rosalba mientras señalaba hacia la cocina. «Aquí podríamos poner una mesa más grande para cuando vengan mis padres». Me quedé inmóvil detrás del árbol de magnolias, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Esta era mi casa. La casa que compré con mis ahorros de toda una vida, con los $43,000 que guardé durante décadas trabajando como secretaria, negándome pequeños lujos, planeando cada centavo para tener un refugio en mi vejez. Diego tenía una copia de las llaves. ¿Cómo era posible? Solo Paulo, mi abogado, y yo sabíamos de esta compra. Había sido muy específica. Nadie más debía enterarse hasta que yo decidiera el momento adecuado de mudarme. «Mira, mamá», le gritó Julia a Margarida, «este cuarto sería perfecto para los niños cuando vengan a visitarnos los fines de semana». Margarida asintió con aprobación. «Sí, y tiene buena iluminación. Podríamos poner aquí mi máquina de coser». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaban distribuyendo mi casa como si fuera suya. Hablaban de mudanzas, de muebles, de planes futuros. Nadie mencionó mi nombre ni una sola vez. Diego abrió la puerta principal con naturalidad, como si hubiera estado viniendo aquí durante semanas. «Vengan, vean el interior. La cocina es espaciosa y tiene una despensa enorme». Lo seguí desde lejos, manteniéndome oculta entre los arbustos del vecino. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Rosalba entró primera, seguida por su madre y su hermana. Todas sonreían, todas parecían emocionadas. «Diego, ¿estás seguro de que tu mamá no va a tener problemas con esto?», preguntó Rosalba mientras abría y cerraba las puertas de los gabinetes de la cocina. Mi hijo se encogió de hombros con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma que usaba cuando era niño y había hecho algo que sabía que estaba mal. «Mamá va a entender. Al final, es lo mejor para todos. Ella no puede vivir sola en esa casa tan grande, y nosotros necesitamos más espacio. Además», agregó Julia con una risa, «es mejor que esté con familia. Los ancianos no deben estar solos». Margarida caminó hacia el living y extendió los brazos como midiendo el espacio. «Aquí cabe perfectamente mi juego de sala. Y podríamos poner la televisión grande en esa pared». Cada palabra era una bofetada. Cada plan que hacían era una traición más profunda. Estaban hablando de mi futuro como si yo fuera una muñeca de trapo que podían mover de un lugar a otro según su conveniencia. Diego abrió la puerta del dormitorio principal y todas se asomaron. «Este será nuestro cuarto», le dijo a Rosalba. «Tiene baño privado y un closet enorme». «¿Y dónde va a dormir tu mamá?», preguntó Julia. «En el cuarto pequeño del fondo. Es perfecto para ella, no necesita mucho espacio». El cuarto pequeño del fondo. El cuarto que originalmente pensé usar como depósito. Ese iba a ser mi lugar en mi propia casa. Rosalba se dirigió hacia las ventanas del dormitorio principal y las abrió de par en par. «Entra mucha luz natural. Me encanta. Y mira qué vista tan hermosa del jardín». «Podríamos plantar rosas ahí», sugirió Margarida señalando hacia el patio trasero. «Siempre quise tener un jardín de rosas». «Sí, y tal vez un huerto pequeño para las verduras», añadió Julia. «Sería perfecto para los niños. Podrían aprender sobre plantas». Estaban planeando cambiar cada detalle de mi refugio soñado. El jardín donde pensaba leer por las tardes, la cocina donde imaginé preparando mis comidas favoritas, el dormitorio donde esperaba despertar en paz cada mañana. Diego cerró la puerta del dormitorio y se dirigió hacia el baño principal. «Este baño es grande. Mamá puede usar el baño pequeño del pasillo, no hay problema». «¿Cuándo le vas a decir?», preguntó Rosalba mientras examinaba la ducha. «Pronto. Pero primero quiero tener todo organizado. Ya hablé con una empresa de mudanzas. Pueden venir el próximo sábado». «El próximo sábado». En una semana estarían mudándose a mi casa sin que yo hubiera dado mi consentimiento. Sin que siquiera supieran que los estaba escuchando.
Julia salió del baño secándose las manos en su pantalón. ¿Y si tu mamá se niega? Diego sonrió de nuevo, esa sonrisa que ahora me parecía cruel. No se va a negar. Al final, no tiene muchas opciones. La casa donde vive ahora es demasiado grande para ella sola, y nosotros le vamos a ayudar con todos los gastos aquí. Ayudar con los gastos de mi casa, comprada con mi dinero. Margarida asintió con una expresión que conocía demasiado bien, esa mirada de quien cree estar haciendo un favor. Es lo mejor para ella. Los ancianos necesitan supervisión. Mi madre también protestó cuando la mudamos con nosotros, pero después nos agradeció. Me quedé helada. Estaban hablando de mí como si fuera una carga, un problema que resolver. Como si mis 68 años me hubieran convertido automáticamente en una incapaz que necesitaba que otros decidieran por ella. Además, continuó Rosalba mientras revisaba los cajones vacíos de la cocina, aquí puede ayudarnos con los niños cuando nazcan. Es bueno que los abuelos estén cerca de los nietos. Por primera vez en toda esta conversación surrealista, alguien había mencionado un posible beneficio para mí. Pero incluso eso sonaba como una obligación, como si mi propósito en la vida fuera únicamente servir a las necesidades de otros. Diego abrió el refrigerador nuevo que yo había elegido cuidadosamente después de comparar precios durante semanas. Este refrigerador es perfecto. Mamá escogió bien. ¿Ella escogió todo?, preguntó Julia mirando alrededor con curiosidad renovada. Sí, se encargó de amueblar todo. Tiene buen gusto, hay que reconocerlo. Buen gusto. Como si fuera lo único que me quedaba, como si mi única contribución valiosa fuera haber decorado la casa donde ellos vivirían felices mientras yo me conformaba con las migajas de espacio que me asignaran. Rosalba se acercó al ventanal del living y contempló el jardín que yo había imaginado cuidando en mis tardes libres. ¿Sabes qué? Podríamos hacer una fiesta de inauguración. Invitar a toda mi familia para que conozcan la nueva casa. Excelente idea, respondió Margarida. Yo me encargo de la comida. Conozco un catering buenísimo. Una fiesta de inauguración en mi casa, con la familia de ellos, celebrando su nueva vida en el espacio que yo había creado con tanto esfuerzo y tantos sueños. Diego cerró el refrigerador y se dirigió hacia el comedor. Lo único que tenemos que hacer es convencer a mamá de que traiga sus muebles más importantes. Su televisor viejo puede quedarse en su cuarto, y su sillón favorito también. Mi televisor viejo. Mi sillón favorito. Como si fueran objetos que podrían concederme por lástima en mi propio hogar. ¿Y su auto?, preguntó Julia. ¿Qué va a pasar con su auto? Lo va a vender, respondió Diego sin dudar. A su edad ya no debería manejar. Es peligroso para ella y para los demás. Mi auto. El pequeño sedán que me había costado $15,000 y que representaba mi independencia, mi capacidad de ir a donde quisiera sin depender de nadie. También estaba incluido en sus planes de reorganización total de mi vida. Rosalba regresó hacia la cocina y abrió todos los gabinetes superiores. Aquí podemos poner toda mi vajilla de porcelana. La que me regaló mi abuela. Perfecto, dijo Margarida. Y en estos cajones de abajo pueden ir mis ollas especiales. Estaban redistribuyendo el espacio de mi cocina entre ellas, decidiendo qué lugar ocuparían sus pertenencias en los muebles que yo había comprado y pagado. Julia caminó hacia la ventana del desayunador y señaló hacia el patio lateral. ¿Qué les parece si ponemos una parrilla ahí? Los domingos podríamos hacer asados familiares. Me parece genial, respondió Diego. Mamá siempre quiso que tuviéramos más reuniones familiares. Era cierto. Durante años había soñado con reuniones familiares, con domingos llenos de risas y conversaciones. Pero en mis sueños, yo era la anfitriona, no la invitada tolerada en mi propia casa. Margarida se sentó en uno de los taburetes de la barra de la cocina, probando la comodidad. Este espacio es muchísimo mejor que donde viven ahora. Ese departamento es tan pequeño. Y la zona es mejor también, añadió Rosalba. Está más cerca del trabajo de Diego, y hay mejores escuelas para cuando lleguen los niños. Claro. La casa que yo había elegido pensando en mis necesidades de jubilada resultaba ser perfecta para las necesidades de ellos como familia joven. Las mejores escuelas para sus futuros hijos, la cercanía al trabajo de Diego, la comodidad para los planes de Margarida.
Diego se acercó a la ventana del living y miró hacia la calle. Además, este barrio es más seguro. Mamá va a estar más protegida aquí. Más protegida. Esa palabra que usaban los hijos cuando querían justificar el control que ejercían sobre sus padres mayores. ¿Y si se siente sola?, preguntó Julia con una preocupación que casi parecía genuina. ¿Cómo se va a sentir sola?, respondió Rosalba riendo. Va a estar con nosotros todo el tiempo. Además, puede ayudarme con las tareas de la casa. Le va a hacer bien mantenerse activa. Mantenerse activa ayudando con las tareas de ellos en mi casa. Margarida se levantó del taburete y caminó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Deberíamos medir el cuarto donde va a dormir ella, para ver qué muebles le caben. Es pequeño, pero suficiente, dijo Diego siguiéndola. Con su cama, su cómoda y una silla tiene más que suficiente. Una cama, una cómoda y una silla. Ese era todo el espacio que me correspondía en la casa que había comprado con mis ahorros de toda una vida. Lo seguí manteniéndome oculta, sintiendo como cada paso que daban sobre mis pisos nuevos resonaba como un martillazo en mi pecho. Se dirigían hacia el cuarto pequeño del fondo, el que originalmente había pensado usar como biblioteca o taller de manualidades. Julia abrió la puerta y asomó la cabeza. Es acogedor. Un poco oscuro, pero acogedor. Con una lámpara de mesa queda perfecto, opinó Rosalba. Y podemos poner cortinas claras para que entre más luz. Acogedor. Era la palabra que usaba la gente para describir espacios pequeños cuando querían ser amables. Diego entró al cuarto y caminó de una pared a otra, midiendo con pasos. Sí, aquí cabe todo lo que ella necesita. Y tiene closet propio. Un closet de 1 metro de ancho para toda mi ropa, mis recuerdos, mis pertenencias de casi 7 décadas de vida. Margarida inspeccionó el pequeño baño que estaba al final del pasillo. Este baño está bien para ella. Tiene todo lo necesario. Lo necesario. Como si yo fuera una huésped temporal que debía conformarse con las comodidades básicas mientras ellos disfrutaban del baño principal con jacuzzi que yo había elegido pensando en relajarme después de tantos años de trabajo. Rosalba regresó al living y se sentó en el sofá que había tardado 3 meses en escoger. ¿Cuándo planeas decirle todo esto? Diego se quedó pensativo por un momento. Esta noche, después de la cena. Pero primero voy a presentárselo como una sorpresa agradable. Una sorpresa agradable. Descubrir que mi hijo había decidido mi futuro sin consultarme iba a ser presentado como un regalo. ¿Y si se molesta?, preguntó Julia mientras tomaba más fotos del interior. Se va a molestar al principio, admitió Diego con esa seguridad que me resultaba tan familiar y tan dolorosa. Pero es como cuando era pequeño y se enojaba porque no lo dejaba hacer algo peligroso. Al final siempre entendía que era por su bien. Me comparaba con un niño. Su madre de 68 años, que había trabajado 40 años para poder comprar esta casa, era equiparada con un niño que no entiende lo que le conviene. Margarida se acercó a la ventana del comedor y contempló el jardín trasero. Podríamos plantar un huerto aquí atrás. Ella siempre ha dicho que le gusta la jardinería. Cierto, me encantaba la jardinería. Pero en mis planes, ese huerto iba a ser mío. Mis tomates, mis lechugas, mis hierbas aromáticas. No un proyecto familiar donde yo sería la mano de obra gratuita. Perfecto, dijo Rosalba. Y así se mantiene ocupada. Los ancianos necesitan actividades. Los ancianos. Ya no era Ivone, la mujer que los había conocido, que había ayudado a criar a sus hijos cuando eran novios. Ahora era simplemente los ancianos, una categoría genérica de personas que necesitaban ser entretenidas como mascotas. Diego revisó su reloj. Deberíamos irnos. No quiero que mamá sospeche que estuvimos aquí. ¿Ella no sabe que tienes las llaves?, preguntó Julia guardando su teléfono. No. Paulo, su abogado, me las dio cuando le expliqué la situación. Él también piensa que es lo mejor para ella. Paulo, mi propio abogado, el hombre en quien había confiado para manejar la compra de mi refugio, había estado conspirando con mi hijo a mis espaldas. El hombre que conocía todos mis planes, todas mis ilusiones sobre esta casa, había decidido que Diego tenía más derecho que yo a determinar mi futuro. Rosalba se levantó del sofá y alisó los cojines. ¿Estás seguro de que no va a sospechar nada cuando vea que limpiaste?
Le diré que contraté un servicio de limpieza como sorpresa, respondió Diego dirigiéndose hacia la puerta. Que quería que todo estuviera perfecto para cuando se mudara. Mentira tras mentira. Mi hijo había construido todo un castillo de engaños para justificar lo que estaba haciendo. Margarida fue la última en salir, no sin antes echar un vistazo final al living. Es una casa hermosa. Ella hizo una buena compra. Sí, concordó Diego cerrando la puerta con llave. Lástima que sea demasiado grande para ella sola. Demasiado grande. La casa de 3 dormitorios que había soñado durante años, donde planeaba recibir visitas, tener un cuarto de huéspedes, un espacio para mis manualidades, era considerada demasiado grande para mí pero perfecta para ellos 4. Los vi alejarse caminando por la acera, conversando animadamente sobre sus planes futuros en mi casa. Esperé hasta que desaparecieron completamente de mi vista antes de salir de mi escondite. Caminé hacia la entrada principal con las piernas temblorosas. Saqué mis propias llaves del bolso, las únicas llaves que se suponía que debían existir, y abrí la puerta de mi casa. El interior olía a limpiador de pisos. Diego había hecho limpiar todo para ocultar las huellas de sus visitas secretas. Cada superficie brillaba, cada mueble estaba en su lugar perfecto, exactamente como yo lo había dejado la última vez que vine. Me senté en mi sofá, en el mismo lugar donde Rosalba había estado hace pocos minutos planeando su nueva vida. El silencio de la casa vacía contrastaba dramáticamente con las voces emocionadas que acababa de escuchar. Miré alrededor del living que había decorado con tanto cariño. Cada lámpara, cada cuadro, cada detalle había sido elegido pensando en mis gustos, en mis necesidades, en los momentos de paz que esperaba vivir aquí. En la mesa de centro estaban las revistas de decoración que había comprado para buscar ideas. En la repisa de la chimenea, los portarretratos vacíos que esperaban ser llenados con fotos de momentos felices. En el rincón junto a la ventana, la mecedora donde pensaba leer por las tardes. Todo seguía igual, pero ya nada era lo mismo. Esta casa había sido violada por planes ajenos, por decisiones tomadas sin mi consentimiento, por sueños que no eran los míos. Me levanté y caminé hacia el dormitorio principal. Abrí el closet que Rosalba había inspeccionado minutos antes. El espacio amplio donde había planeado organizar mi ropa, mis zapatos, mis pertenencias más preciadas, ya había sido mentalmente redistribuido entre ellos. Entré al baño principal y me miré en el espejo sobre el lavabo doble. La mujer que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor, traición y algo más que tardé en reconocer: furia. No era la furia explosiva de los gritos y los portazos. Era algo más profundo, más silencioso, más peligroso. Era la furia de quien acaba de descubrir que las personas en las que más confiaba la consideran incapaz de manejar su propia vida. Regresé al living y me volví a sentar en el sofá. Saqué mi teléfono y marqué el número de Paulo. «Ivone, qué gusto escucharla», respondió con esa voz amistosa que ahora me sonaba falsa. «Paulo, necesito verla mañana en su oficina». «Por supuesto. ¿Es sobre algún trámite de la casa nueva?» «Sí», respondí manteniendo la voz calmada. «Es exactamente sobre eso». Colgué el teléfono y permanecí sentada en el silencio de mi living, sintiendo como la traición se asentaba en mi pecho como un peso que no podía remover. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas que Rosalba había abierto, creando sombras largas que parecían dedos acusadores señalando cada rincón de mi hogar violado. Me dirigí hacia la cocina y abrí cada gabinete que ellas habían inspeccionado. Los platos que había elegido con tanto cuidado, los vasos que había comprado pensando en las cenas tranquilas que me haría, las ollas que planeaba usar para cocinar mis comidas favoritas sin tener que preocuparme por los gustos de otros. Todo estaba ahí, esperándome, pero ahora cargado con el conocimiento de que otros habían decidido su destino. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa. La escritura, los recibos, las facturas de cada electrodoméstico. $43,000 de mis ahorros más el dinero del seguro de vida de mi esposo. Dinero que había administrado cuidadosamente durante 5 años después de su muerte, negándome vacaciones, ropa nueva, cenas en restaurantes. Recordé las noches que me quedaba despierta calculando presupuestos, comparando precios de muebles, buscando las mejores ofertas. Cada centavo había sido contado, cada compra había sido meditada. No era solo una casa, era la materialización de mis sacrificios, de mi planificación,
de mis sueños de independencia. Tomé todos los documentos y los puse sobre la mesa del comedor. Mientras los organizaba, mi teléfono sonó. Era Diego. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Salí a hacer unas diligencias. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ah, bueno. Te llamo porque quería invitarte a cenar esta noche. Rosalba va a preparar tu pollo en salsa favorito. Mi pollo en salsa favorito. La misma receta que le había enseñado cuando se casaron, que ahora usaría como carnada para prepararme para su gran revelación. Me parece bien, dije. ¿A qué hora? A las 7. Y mamá, quería hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Yo también tengo cosas importantes que hablar contigo, hijo. Se quedó callado por unos segundos. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente bien, Diego. Nos vemos a las 7. Colgué y miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. Tenía 3 horas para prepararme para lo que se venía. 3 horas para decidir cómo manejar la conversación donde mi hijo me iba a comunicar que había reorganizado mi vida sin consultarme. Me dirigí hacia el cuarto pequeño del fondo, el que habían designado como mi espacio. Era efectivamente pequeño, con una ventana que daba al patio trasero. La luz entraba tímidamente, creando un ambiente que podría ser acogedor si una no supiera que había sido asignado como premio de consolación. Me senté en el piso de este cuarto que se suponía que iba a ser mi mundo, mi reino reducido a 3 metros por 4. Desde ahí podía escuchar el sonido de los autos pasando por la calle, el ladrido de un perro en la distancia, el murmullo de vida que sucedía afuera mientras yo estaría encerrada aquí, agradeciendo las migajas de dignidad que me concedieran. Pensé en mi casa actual, la que Diego consideraba demasiado grande para mí. Era la casa donde había vivido 30 años con mi esposo, donde había criado a Diego, donde había llorado su muerte, donde había aprendido a vivir sola y a disfrutar de mi soledad. Cada rincón tenía historia. Cada mueble tenía recuerdos. Esa casa también la querían. No me lo habían dicho directamente, pero era lógico. Una propiedad de 5 dormitorios en un barrio establecido valía fácilmente $120,000. Dinero que, según su lógica, yo no necesitaba porque iba a vivir con ellos, mantenida como una mascota agradecida. Me levanté del piso y regresé al living. Tomé mi bolso y saqué la chequera. La abrí en una página en blanco y me quedé mirando el espacio vacío donde podía escribir cualquier cantidad, cualquier destinatario. Era un poder que tenía y que aparentemente había subestimado. Durante años había sido la mamá servicial, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Había pagado cenas familiares sin que nadie me lo pidiera, había prestado dinero que nunca me devolvieron, había regalado electrodomésticos para sus cumpleaños y aniversarios. Había sido generosa hasta el punto de la invisibilidad. Pero la generosidad mal entendida se convierte en debilidad. Y la debilidad invita el abuso. Guardé la chequera y tomé las llaves de mi auto. Necesitaba manejar. Necesitaba sentir que todavía controlaba algo en mi vida. Salí de la casa y cerré la puerta con las 2 cerraduras que había mandado instalar por seguridad. Una ironía amarga considerando que mi propio hijo tenía copias de las llaves. Conduje sin rumbo fijo por el vecindario que había elegido para mis años dorados. Calles tranquilas, casas bien mantenidas, jardines cuidados. Era el tipo de lugar donde había imaginado hacer caminatas matutinas, conocer vecinos, tal vez unirme a algún club de lectura. Ahora todo ese futuro se veía diferente. En lugar de ser la nueva residente respetable que se integraba a la comunidad, sería la abuela que vive con su familia, la anciana dependiente que necesita supervisión. Pasé frente a una casa donde una mujer de mi edad regaba sus flores. Se veía serena, dueña de su espacio, de su tiempo, de sus decisiones. Me saludó con la mano cuando me vio pasar despacio. Yo le devolví el saludo sintiéndome como una impostora, como alguien que pretendía pertenecer a un mundo del que ya había sido expulsada sin saberlo. Di la vuelta y regresé hacia mi casa. Al estacionar, noté que había un auto desconocido en la entrada de los vecinos de al lado. Una familia joven se bajaba con maletas, aparentemente mudándose. Los padres parecían de la edad de Diego, y tenían 2 niños pequeños. La perfecta familia nuclear que Diego y Rosalba querían formar en mi casa. Los niños que jugarían en mi jardín, que correrían por mis pasillos, que llenarían de ruido y desorden el espacio que yo había imaginado silencioso y ordenado.
No es que no me gustaran los niños. Pero había una diferencia abismal entre ser la abuela que los visita y los consiente, y ser la abuela que vive con ellos las 24 horas, que debe adaptar su rutina a sus horarios, que debe tolerar sus gritos y sus juegos porque ya no tiene dónde escapar. Entré nuevamente a la casa y fui directamente al teléfono fijo de la cocina. Busqué en mi agenda el número de Martina, mi única amiga que había pasado por algo similar con su hijo mayor. «Ivone, qué sorpresa», respondió con genuina alegría. «¿Cómo estás?» «Martina, necesito hacerte una pregunta personal. ¿Cómo supiste que tenías que ponerle límites a Roberto?» Se quedó callada por un momento. Martina era una mujer directa, pero también sabia. «¿Qué pasó, Ivone?» Le conté todo. La casa secreta, el descubrimiento, los planes que habían hecho sin consultarme. Martina me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las amigas verdaderas. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó cuando terminé. «No lo sé. Esa es la razón de mi llamada». «¿Quieres saber qué hice yo?» «Sí». Les dije que no. Así de simple. Roberto quería que vendiera mi casa y me fuera a vivir con él y Carmen. Me explicó todas las razones lógicas, todos los beneficios prácticos, todas las ventajas económicas. Y yo le dije que no. ¿Y qué pasó? Se enojó. Carmen se enojó. Me dijeron que era egoísta, que iba a terminar sola y abandonada. Me amenazaron con no visitarme más. Y nada. Les dije que respetaba su decisión, pero que la mía también merecía respeto. 3 meses después volvieron. Habían entendido que yo no era su mascota. Las palabras de Martina resonaron en mi mente como campanas que despertaran algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No soy su mascota. Era una frase tan simple, tan obvia, pero que necesitaba escuchar de otra persona para poder creerla. Martina, ¿puedo preguntarte algo más? Todo lo que quieras. ¿Tuviste miedo? ¿Miedo de quedarte realmente sola? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Claro que tuve miedo. Pero después me di cuenta de algo. Ya me sentía sola viviendo con ellos. La diferencia es que ahora mi soledad era mi elección. Después de colgar con Martina, me quedé sentada en la cocina mirando las facturas de los electrodomésticos que había comprado con tanto cuidado. La refrigeradora que había costado $1,200 después de comparar precios durante semanas. La lavadora y secadora que me habían costado $900 cada una. La estufa de gas que había elegido específicamente porque me gustaba cocinar con fuego real. Todo pagado con mi dinero, todo elegido según mis necesidades y gustos, todo destinado a hacer mi vida más cómoda e independiente. Y ahora iba a ser usado por otras personas que darían por sentado que tenían derecho a disfrutarlo. Me levanté y caminé hacia mi dormitorio principal. Abrí el closet amplio y pasé la mano por las perchas vacías. Este espacio estaba esperando mi ropa, mis zapatos, mis accesorios. El tocador que había comprado estaba esperando mis perfumes, mis cremas, mis joyas pequeñas pero preciadas. En el baño principal, la bañera con hidromasaje que me había costado $800 extra esperaba mis baños relajantes de fin de semana. Había soñado con llenar esa bañera con sales aromáticas, con sumergirme en agua caliente mientras leía una novela o simplemente disfrutaba del silencio. Ahora Rosalba se bañaría ahí. Diego usaría la ducha separada que había mandado instalar, pensando en la comodidad de tener ambas opciones. Margarida tal vez criticaría el diseño o sugeriría cambios para que fuera más funcional según sus estándares. Salí del dormitorio y me dirigí hacia la oficina pequeña que había planeado junto al living. Un espacio donde pensaba instalar mi computadora, organizar mis documentos importantes, tal vez escribir las memorias que siempre había querido redactar sobre mi vida con mi esposo. Esa oficina probablemente se convertiría en el cuarto de juegos de los futuros nietos. Los documentos importantes estarían guardados en una caja en mi cuarto pequeño, junto con todo lo demás que definiría mi existencia reducida. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos sombríos. Era Rosalba. Ivone. Soy yo. Solo quería confirmar que vienes a cenar esta noche. Por supuesto que voy. ¿Necesitas que traiga algo? No, ya está todo listo. Diego está muy emocionado por hablar contigo. Emocionado.
Mi hijo estaba emocionado por comunicarme que había decidido mi futuro sin consultarme. ¿Y tú, Rosalba? ¿Tú también estás emocionada? Hubo una pequeña pausa. Bueno, sí, creo que va a ser bueno para todos. Me alegra saberlo. Después de colgar, me di cuenta de que había algo diferente en mi voz. Una frialdad que no estaba ahí antes. Una distancia que se había instalado entre lo que sentía y lo que expresaba. Era como si hubiera activado algún tipo de mecanismo de protección. Regresé a mi casa actual para cambiarme de ropa y prepararme para la cena. Mientras conducía, pensé en todas las veces que había cedido, todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no, todas las veces que había puesto las necesidades de otros por encima de las mías. Cuando Diego era pequeño y se lastimaba, yo era quien lo consolaba. Cuando tuvo problemas en el colegio, yo era quien hablaba con los maestros. Cuando se enamoró de Rosalba, yo fui quien los apoyó económicamente para que pudieran casarse. Cuando necesitaron ayuda para el depósito de su departamento, yo les presté $5,000 que nunca me devolvieron. Había sido la madre perfecta, la suegra comprensiva, la proveedora silenciosa. Y mi recompensa era que ahora me consideraran demasiado incapaz para tomar decisiones sobre mi propia vida. Llegué a mi casa y subí a mi dormitorio. Me puse frente al espejo del tocador donde me había arreglado durante 30 años. La mujer en el reflejo había cambiado durante el día. Ya no se veía como la víctima sorprendida de la mañana. Había algo más firme en su expresión, algo más determinado en su postura. Elegí mi ropa cuidadosamente. El vestido de color vino que Diego siempre había dicho que me quedaba bien. Los aretes de perlas que había heredado de mi madre. El perfume discreto que usaba para ocasiones especiales. Quería verme como la mujer digna que era, no como la anciana problemática que ellos habían decidido que era. Antes de salir, hice algo que nunca había hecho. Escribí una carta. No para Diego, sino para mí misma. Una lista de todo lo que había sacrificado por él, todo lo que había dado sin pedir nada a cambio, todos los momentos en que había puesto sus necesidades antes que las mías. La lista era más larga de lo que esperaba. 3 páginas de sacrificios, préstamos no devueltos, tiempo invertido, oportunidades perdidas. No era una lista de reproches, era un inventario de mi generosidad mal administrada. Guardé la carta en mi bolso y salí hacia la casa de Diego. Durante el trayecto, practiqué mentalmente diferentes formas de responder a su gran revelación. Desde la sorpresa fingida hasta la indignación justificada. Pero ninguna me parecía correcta. Al final, decidí que la honestidad sería mi estrategia. Honestidad pura, sin drama, sin lágrimas, sin súplicas. Solo la verdad dicha con la serenidad de quien sabe exactamente lo que vale. Llegué a su casa a las 7 en punto. Diego me recibió en la puerta con una sonrisa demasiado amplia, el tipo de sonrisa que usaba cuando era niño y había hecho algo que sabía que me iba a molestar. Mamá, llegas justo a tiempo. Rosalba acaba de terminar de cocinar. La casa olía efectivamente a mi pollo en salsa favorito. Rosalba había puesto la mesa con su vajilla de los domingos, había encendido velas, había preparado todo como si fuera una celebración. Ivone, qué hermosa te ves, me dijo Rosalba dándome un beso en la mejilla. Su afecto parecía genuino, pero ahora yo sabía que detrás de esa sonrisa había planes que no incluían mi opinión. Gracias, querida. ¿En qué puedo ayudarte? En nada, en nada. Hoy tú eres nuestra invitada de honor. Invitada de honor. En la cena donde me iban a comunicar que mi vida había sido reorganizada sin mi consentimiento. Nos sentamos a la mesa y Diego sirvió vino. Un vino caro que reconocí porque se lo había regalado en su cumpleaños el año pasado. Aparentemente, mis propios regalos estaban siendo usados para celebrar mi destitución. Mamá, comenzó Diego levantando su copa, quiero hacer un brindis. ¿Por qué? Por las nuevas etapas de la vida, por los cambios positivos, por la familia unida. Levanté mi copa mecánicamente. Las palabras que había elegido eran perfectas en su ambigüedad. Podían significar cualquier cosa, pero yo sabía exactamente lo que significaban. Rosalba sirvió la cena manteniendo una conversación ligera sobre el trabajo de Diego, sobre los vecinos, sobre el clima. Era obvio que estaba posponiendo el momento importante, llenando el tiempo con palabras vacías mientras se armaba de valor para lo que venía. Mamá,
dijo finalmente Diego después de que terminamos el plato principal. Rosalba y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Mi situación. Bueno, ya sabes. Vivir sola en esa casa tan grande, a tu edad. Ahí estaba. El comienzo del discurso que había estado ensayando, probablemente con la ayuda de Rosalba y tal vez hasta de Margarida. ¿Qué pasa con mi edad, Diego? Se removió incómodo en su silla. No es que tengas algún problema, mamá. Pero creemos que sería mejor si vivieras con familia. Es más seguro, más compañía. ¿Y dónde proponen que viva con familia? Diego intercambió una mirada con Rosalba. Era el momento de la gran revelación. Bueno, resulta que encontramos la casa perfecta para todos nosotros. ¿La casa perfecta? Pregunté manteniendo un tono neutro mientras cortaba un pedazo de pollo que ya no tenía ganas de comer. Sí, mamá. Es increíble cómo funciona el destino a veces, continuó Diego con un entusiasmo que me resultaba obsceno. Es una casa de 3 dormitorios, en un barrio muy seguro, con jardín, cocina moderna. Suena hermosa, respondí. ¿Y cómo la encontraron? Rosalba se aclaró la garganta. Bueno, en realidad, hay algo que tenemos que confesarte. Confesarme. Diego tomó la mano de su esposa como buscando apoyo moral. Mamá, sabemos que has estado buscando una casa nueva. ¿Cómo lo saben? Paulo nos contó, admitió Diego bajando la mirada. Estaba preocupado por ti, pensando que tal vez estabas tomando una decisión muy grande sin consultar con familia. Paulo, mi abogado de confianza, había violado el secreto profesional bajo el pretexto de preocuparse por mí. Habían convertido mi deseo de independencia en una enfermedad que requería intervención. ¿Y qué más les contó Paulo? Nos dijo que habías comprado una casa, continuó Diego, ahora hablando más rápido como si quisiera terminar con la confesión lo antes posible. Y cuando la vimos, nos dimos cuenta de que era perfecta para todos nosotros. ¿Cuándo la vieron? Rosalba se removió en su silla. Fuimos a verla esta tarde. Paulo nos dio las llaves porque pensó que sería una buena sorpresa si nosotros nos encargáramos de prepararla para tu mudanza. Una buena sorpresa. Mi abogado había entregado las llaves de mi propiedad privada para que otros hicieran planes sin mi conocimiento, y lo había justificado como un favor hacia mí. ¿Y qué les pareció la casa? Pregunté con una calma que empezaba a inquietarlos. Es hermosa, mamá, respondió Diego con alivio evidente porque yo no había explotado. Tiene todo lo que necesitas. Y lo mejor es que nosotros podríamos vivir contigo. Ya no tendrías que estar sola. ¿Dónde dormiría yo en esta casa? Hay un cuarto perfecto para ti, explicó Rosalba. Es acogedor, tiene buena luz, y está cerca del baño. Tendrías tu propio espacio, pero también estarías con familia. El cuarto pequeño del fondo. El espacio que habían decidido que era apropiado para la dueña de la casa. ¿Y ustedes dónde dormirían? En el dormitorio principal, respondió Diego. Es más grande, y bueno, somos más jóvenes, necesitamos más espacio para nuestras cosas. Más jóvenes. Como si la juventud otorgara automáticamente más derechos sobre una propiedad que había sido pagada por alguien mayor. ¿Y quién pagaría los gastos de esta casa? Entre todos, dijo Rosalba rápidamente. Nosotros nos encargaríamos de los servicios públicos, tú pagarías la comida, y Diego se haría cargo del mantenimiento. La comida. Yo pagaría la comida para 4 personas adultas mientras ellos se dividían gastos menores. Además de proporcionar el techo, también sería la proveedora de alimentos. ¿Y mi casa actual? La venderíamos, respondió Diego como si fuera obvio. Es demasiado grande para ti, mamá. Y el dinero de la venta lo podríamos invertir en hacer mejoras a la casa nueva. Mejoras que ellos decidirían, mejoras que ellos disfrutarían, pagadas con el dinero de la venta de mi hogar de 30 años. ¿Qué tipo de mejoras? Rosalba se animó visiblemente. Podríamos remodelar la cocina, tal vez agregar un baño adicional, arreglar el jardín. Remodelar la cocina que acabo de comprar nueva. Bueno, para hacerla más funcional para una familia, explicó Diego. La cocina actual está pensada para una persona sola.
La cocina que había diseñado pensando en mis necesidades iba a ser remodelada para satisfacer las necesidades de ellos, usando el dinero de la venta de mi otra casa. ¿Cuándo planean hacer todo esto? Lo antes posible, respondió Diego. De hecho, ya contacté una empresa de mudanzas para el próximo sábado. El próximo sábado. En 5 días estarían mudándose a mi casa, con o sin mi aprobación explícita. ¿Y si yo no quiero vender mi casa actual? Diego y Rosalba intercambiaron otra mirada. Era obvio que habían anticipado esta pregunta y tenían una respuesta preparada. Mamá, sé realista, dijo Diego con esa voz condescendiente que odiaba. No puedes mantener 2 casas. Es demasiado gasto, demasiado trabajo. Además, ¿para qué necesitas una casa de 5 dormitorios tú sola? ¿Y para qué la necesitan ustedes 2 solos? Bueno, estamos planeando tener hijos pronto, respondió Rosalba ruborizándose ligeramente. Y mi mamá podría venir a visitarnos por temporadas largas. Margarida también tendría su lugar en mi casa. No solo iba a perder mi espacio personal, sino que también iba a tener que compartirlo con la suegra de mi nuera. ¿Tu mamá se quedaría en qué dormitorio? En el tercero, explicó Rosalba. Es perfecto para visitas largas. El tercer dormitorio que yo había planeado usar como biblioteca y sala de manualidades sería ocupado por Margarida durante sus visitas largas. ¿Y cuándo planean tener estos hijos? Pronto, respondió Diego con una sonrisa. Y qué mejor que tengan a su abuela cerca para ayudar a criarlos. Ahí estaba. El plan completo revelado. Yo no solo sería la anciana tolerada en su propio hogar, sino también la niñera gratuita de sus futuros hijos. ¿Han pensado en preguntarme qué quiero hacer con mi vida? La pregunta los tomó por sorpresa. Se quedaron callados por un momento, como si la idea de que yo pudiera tener preferencias propias fuera completamente nueva para ellos. Mamá, dijo finalmente Diego, por supuesto que nos importa lo que quieras. Pero a veces las personas mayores no ven claramente lo que les conviene. Las personas mayores. Ya no era su madre. Era una representante de una categoría de gente que necesitaba que otros pensaran por ella. Y ustedes sí ven claramente lo que me conviene. Somos tu familia, respondió Rosalba suavemente. Queremos lo mejor para ti. Y lo mejor para mí no incluye mi opinión. Diego se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Mamá, sé que esto es mucho para procesar. Pero piénsalo. Ya no tendrías que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo. No tener que preocuparme por nada porque no tendría control sobre nada. ¿Y si yo prefiero preocuparme por mis propias cosas? A tu edad es mucho estrés, insistió Diego. Es mejor que te relajes, que disfrutes de tus nietos cuando lleguen, que tengas compañía. Que me relaje, que me conforme con el papel pasivo que habían diseñado para mí. Me levanté de la mesa lentamente. Diego y Rosalba me miraron expectantes, esperando tal vez que expresara gratitud por su generosidad, que me emocionara por sus planes maravillosos para mi futuro. ¿A dónde vas, mamá? A casa, respondí simplemente. Pero todavía no hemos terminado de hablar, protestó Rosalba. No has dicho qué te parece el plan. Me volteé hacia ellos desde la puerta del comedor. ¿Realmente quieren saber qué me parece? Sí, dijeron al unísono. Me parece que han confundido generosidad con estupidez. La expresión de sorpresa en sus caras habría sido cómica en otras circunstancias. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego levantándose también. Quiero decir que porque he sido generosa toda mi vida, han asumido que soy estúpida. Porque he puesto sus necesidades antes que las mías, han decidido que no tengo necesidades propias. Porque he sido comprensiva, han concluido que no tengo límites. Mamá, no entiendo. Entiendes perfectamente, Diego. Lo que pasa es que no esperabas que yo también entendiera. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta principal. Diego me siguió. Mamá, espera. No te vayas así. Podemos hablar de esto. ¿Hablar? ¿Cómo hablaron conmigo antes de decidir mi futuro? No es así. ¿No es así? Entonces explícame cuando me consultaron sobre vender mi casa, sobre mudarme con ustedes, sobre cambiar mi vida completamente.
Diego se quedó callado porque no había respuesta para esa pregunta. Nos vemos pronto, hijo, le dije abriendo la puerta. Tengo algunas cosas que organizar. Conduje a casa en silencio, sintiendo algo extraño y liberador. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar completamente. La conversación con Diego y Rosalba había confirmado lo que ya sabía. Ellos no me veían como una persona con derecho a decidir sobre su propia vida. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue llamar a Paulo. Eran las 9 de la noche, pero esto no podía esperar hasta el día siguiente. Ivone, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con Diego sobre la casa? Sí, Paulo. Hablamos. Y también quiero hablar contigo. Hubo una pausa. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que le diste las llaves de mi propiedad privada a mi hijo sin consultarme. Ivone, yo pensé. Pensaste mal. Mañana a primera hora quiero verte en tu oficina. Y quiero que traigas todas las copias de las llaves que existen de mi casa nueva. Pero Ivone, Diego solo quería ayudar. Paulo, soy tu cliente, no Diego. Él no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Mañana a las 9 en punto. Colgué sin darle oportunidad de continuar justificándose. Luego marqué otro número que tenía guardado desde que compré la casa. Cerrajería González. Buenas noches. Buenas noches. Necesito que cambien todas las cerraduras de mi casa mañana temprano. Es urgente. ¿Cuántas cerraduras son? 3. La puerta principal, la puerta trasera y la puerta del garaje. Podemos estar ahí a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la dirección? Le di toda la información y acordamos el precio. $200 para recuperar el control total sobre mi propiedad. Después de colgar, me serví un té y me senté en mi sala favorita de la casa donde había vivido 30 años. Esta casa que Diego consideraba demasiado grande para mí había sido mi refugio, mi santuario, el lugar donde había procesado la muerte de mi esposo, donde había aprendido a vivir sola, donde había redescubierto quién era yo sin la identidad de esposa. Cada mueble tenía historia. El sofá donde mi esposo y yo veíamos películas los domingos por la noche. La mesa del comedor donde habíamos celebrado los cumpleaños de Diego, donde había ayudado con sus tareas de la escuela, donde había llorado el día que se casó porque sabía que ya no sería lo primero en su vida. La biblioteca que había armado libro por libro durante décadas. Las plantas que había cuidado y que conocían mis rutinas mejor que mi propia familia. Los rincones donde me gustaba leer, los espacios donde me sentía completamente yo misma. Esta casa no era demasiado grande para mí. Era el tamaño exacto de mi vida independiente. Subí a mi dormitorio y abrí el closet donde colgaba la ropa que había elegido según mis gustos, no para complacer a nadie más. Me puse el pijama más cómodo que tenía y me acosté en mi cama matrimonial, extendiéndome en todo el espacio porque podía hacerlo. Pensé en el cuarto pequeño que me habían asignado en mi propia casa nueva. Una cama individual porque no necesitaba tanto espacio. Un closet pequeño porque a tu edad ya no necesitas tanta ropa. Una ventana que daba al patio trasero porque la vista al jardín frontal les correspondía a ellos. Me quedé dormida con una sensación extraña de anticipación. Como si algo importante fuera a comenzar al día siguiente. Desperté a las 6 de la mañana, antes de que sonara el despertador. Hacía años que no me levantaba con tanta claridad mental. Preparé café, tostadas y huevos revueltos. Un desayuno completo porque iba a necesitar energía para lo que venía. A las 7:30 sonó el timbre. Eran los cerrajeros, puntuales como habían prometido. Buenos días, señora. Venimos por las cerraduras. Perfecto. La primera es esta puerta principal. Mientras trabajaban, preparé un bolso con documentos importantes, las escrituras de ambas casas, mis estados de cuenta bancarios, mi testamento actual, los recibos de todos los electrodomésticos y muebles de la casa nueva. A las 8:45, las 3 cerraduras habían sido cambiadas. Tenía juegos nuevos de llaves que solo yo conocía. ¿Quiere que botemos las cerraduras viejas?, me preguntó el jefe de los cerrajeros. No, déjenmelas. Guardé las cerraduras viejas en una caja. Eran la evidencia física de cómo había sido violada mi privacidad. A las 9 en punto estaba sentada frente al escritorio de Paulo. Había traído las llaves como le pedí,
pero su expresión era de alguien que no entendía por qué estaba en problemas. Yvonne, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Paulo. Tú le diste las llaves de mi propiedad privada a una tercera persona sin mi autorización. Eso es una violación de confianza y posiblemente ilegal. Pero es tu hijo. Mi hijo no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Yo soy tu cliente, no él. Paulo se removió incómodo en su silla. Él estaba preocupado por ti. Me dijo que estabas tomando decisiones impulsivas. Comprar una casa con mi propio dinero es una decisión impulsiva. Bueno, a tu edad. Paulo, tú tienes 72 años. 4 años más que yo. Alguien debería supervisar tus decisiones también. Se quedó callado. Quiero que redactes un documento. Continué. Una orden de restricción que prohíba a Diego y a cualquier miembro de su familia entrar a mi propiedad en Maple Street sin mi autorización explícita. Yvonne, ¿no crees que estás exagerando? ¿Exagerando? Mi hijo planea mudarse a mi casa el próximo sábado sin mi permiso. Ya contrató una empresa de mudanzas. ¿Eso te parece normal? Paulo tomó una libreta y comenzó a escribir. ¿Qué más quieres incluir en el documento? Quiero cambiar mi testamento. Retiro a Diego como heredero universal y dejo la casa de Maple Street a una fundación benéfica. La pluma de Paulo se detuvo. Yvonne, esa es una decisión muy drástica. Es mi decisión. Y quiero que quede claro que cualquier intento de declararme mentalmente incapacitada será contestado con todos los recursos legales disponibles. ¿Crees que Diego haría eso? No lo sé, Paulo. Hace una semana tampoco creía que entraría a mi casa sin permiso. Paulo terminó de escribir y levantó la mirada. ¿Hay algo más? Sí. Ya no eres mi abogado. Quiero el nombre de alguien que represente mis intereses, no los de mi familia. La expresión de Paulo cambió. Yvonne, hemos trabajado juntos durante 15 años. Y durante 15 años confié en ti. Esa confianza se rompió ayer cuando le diste las llaves de mi casa a mi hijo. Puedo recomendarte a Julia Martínez. Es muy buena abogada y se especializa en derechos de personas mayores. Anoté el nombre y el teléfono de Julia Martínez. Era irónico que necesitara una abogada especializada en derechos de personas mayores para defenderte de mi propia familia. Una cosa más, Paulo. Quiero que me devuelvas todos los documentos relacionados con mis propiedades. Y quiero copias de cualquier comunicación que hayas tenido con Diego sobre mis asuntos. Paulo abrió un archivo y comenzó a sacar papeles. Aquí están todos tus documentos. Y aquí están las copias de mis conversaciones con Diego. Tomé los papeles y los revisé rápidamente. Había 3 conversaciones telefónicas registradas y 2 reuniones en persona. Diego había estado monitoreando mis movimientos financieros durante meses. ¿Desde cuándo Diego te pide información sobre mis asuntos? Desde que decidiste comprar la casa nueva. Él estaba preocupado porque era una compra grande. ¿Y no se te ocurrió preguntarme a mí si quería que mi hijo recibiera información sobre mis finanzas privadas? Paulo no respondió. Guardé todos los documentos en mi bolso y me levanté. Espero que con tus otros clientes seas más discreto, Paulo. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por perder la relación con alguien que había considerado de confianza durante tantos años. Alivio por haber tomado el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Mi siguiente parada era la oficina de Julia Martínez. Julia Martínez me recibió en su oficina a las 11 de la mañana. Era una mujer de unos 50 años, con una presencia firme pero amable que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina estaba llena de diplomas y certificaciones, pero también tenía fotos familiares y plantas que indicaban que entendía la importancia de los espacios personales. Señora Solís, Paulo me llamó esta mañana para contarme su situación. Dígame con sus propias palabras qué está pasando. Le conté toda la historia desde el principio. El descubrimiento en la casa, la cena con Diego, la traición de Paulo. Julia tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente pero sin interrumpir. ¿Tiene algún documento que pruebe que usted compró la casa completamente con sus propios fondos? Sí, todos los recibos, los estados de cuenta bancarios,
La escritura. Perfecto. ¿Su hijo tiene algún documento que le dé derecho legal sobre la propiedad? Ninguno. La casa está completamente a mi nombre. Julia revisó sus notas. Su hijo ha mencionado algo sobre declararla mentalmente incapacitada. No directamente, pero han insinuado que a mi edad no veo claramente lo que me conviene. ¿Usted tiene algún problema de salud mental o física que pueda comprometer su capacidad de tomar decisiones? Ninguno. Tengo mis chequeos médicos al día, manejo mi auto, administro mis finanzas, vivo independientemente. Julia sonrió por primera vez desde que comenzó la consulta. Entonces tenemos una base sólida para proteger sus derechos. ¿Qué quiere hacer específicamente? Quiero una orden de restricción que impida que Diego entre a mi propiedad. Quiero cambiar mi testamento. Y quiero asegurarme de que si intentan declararme incapaz, tenga protección legal. Todo eso se puede hacer. ¿Cuándo dijo que planean mudarse? Este sábado. Julia miró su calendario. Hoy es martes. Tenemos tiempo suficiente. Podemos tener la orden de restricción lista para mañana y el Nuevo Testamento para el jueves. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son $150 por hora. Calculo que necesitaremos unas 8 horas de trabajo total. $1,200. Era dinero bien invertido en recuperar mi dignidad. Hay algo más, continué. Quiero que quede documentado que esta no es una decisión impulsiva o emocional. Quiero evaluaciones médicas y psicológicas que confirmen que estoy en plenas facultades mentales. Julia asintió aprobadoramente. Excelente idea. Conozco profesionales que pueden hacer esas evaluaciones esta misma semana. Será evidencia adicional si alguien cuestiona su capacidad. Salí de la oficina de Julia sintiendo que finalmente tenía una aliada. Alguien que entendía que ser mayor de edad no significaba ser incapaz, que respetaba mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Mi siguiente parada fue el banco. Necesitaba reorganizar mis cuentas y asegurarme de que Diego no tuviera acceso a información sobre mis finanzas. Buenos días, señora Solís. Me saludó Marcos, el gerente que había manejado mis cuentas durante años. ¿En qué puedo ayudarla? Marcos, necesito remover a Diego de la lista de personas autorizadas para recibir información sobre mis cuentas. ¿Algún problema? Digamos que necesito más privacidad en mis asuntos financieros. Marcos completó los formularios necesarios. ¿Hay alguien más que quiera agregar como contacto autorizado? Por ahora, solo yo. ¿Y qué pasa si algo le sucede? ¿Quién debería manejar sus cuentas? Era una pregunta válida que no había considerado completamente. Por ahora, mi nueva abogada, Julia Martínez. Ella se encargará de seguir mis instrucciones testamentarias. Marcos terminó de procesar los cambios. Sus cuentas ahora son completamente privadas. Diego ya no puede recibir ninguna información sobre sus movimientos financieros. Perfecto. Una cosa más. Quiero abrir una cuenta nueva, completamente separada, donde solo yo tenga acceso. Por supuesto. ¿Qué cantidad quiere transferir? $20,000. Era suficiente dinero para mantenerme independiente por un tiempo considerable si las cosas se complicaban con Diego. Salí del banco y decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, almorzar sola en un restaurante elegante. No porque fuera una ocasión especial, sino porque quería hacerlo. Elegí un pequeño restaurante italiano que siempre me había llamado la atención, pero donde nunca había entrado porque Diego decía que era demasiado caro para lo que ofrecía. La comida estaba deliciosa. El ambiente era tranquilo y sofisticado. El servicio era atento sin ser intrusivo. Era exactamente el tipo de lugar donde me gustaría comer regularmente si no tuviera que justificar cada gasto ante alguien que consideraba que mis placeres personales eran frivolidades innecesarias. Mientras comía, pensé en todas las cosas que había dejado de hacer porque Diego o Rosalba las consideraban inapropiadas para mi edad o mi situación. Los viajes que había cancelado porque era peligroso viajar sola. Las clases de pintura que había abandonado porque era un gasto innecesario. Las salidas con amigas que había reducido porque ya no tenía edad para estar en la calle de noche. Poco a poco, había permitido que otros definieran los límites de mi vida. Y lo más triste era que lo había hecho creyendo que era lo correcto,
¿Qué era lo que una madre amorosa debía hacer? Después del almuerzo, manejé hasta mi casa nueva. Quería estar ahí cuando Diego llegara con la mudanza el sábado. Quería que viera que las cerraduras habían sido cambiadas, que ya no tenía acceso libre a mi propiedad. Usé las llaves nuevas y entré a mi casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero ahora se sentía diferente. Ya no era el espacio violado que había descubierto ayer. Era mi refugio protegido, mi santuario recuperado. Me senté en el sofá del living y miré alrededor. Esta casa representaba más que una inversión financiera. Era la materialización de mi derecho a soñar, a planificar, a crear un futuro según mis propios términos. El teléfono sonó. Era Diego. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estás. Estoy en mi casa nueva. Hubo una pausa. ¿En la casa nueva? ¿Por qué? Porque es mi casa, Diego. ¿Por qué no iba a estar en mi propia casa? Bueno, pensé que íbamos a ir juntos la primera vez que te mudaras oficialmente. No me estoy mudando oficialmente. Estoy en mi casa porque quiero estar en mi casa. Mamá, sobre lo de anoche, creo que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido. Ustedes planearon mi vida sin consultarme. Eso no es un malentendido, es una decisión consciente. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Ya encontré una solución que funciona para mí, Diego. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que ya no tienes llaves de esta casa. Quiere decir que si quieres entrar, necesitas mi permiso. Quiere decir que esta es mi casa y yo decido quién entra y quién no. El silencio del otro lado fue largo. Mamá, cambiaste las cerraduras. Sí. ¿Por qué harías algo así? Porque alguien entró a mi casa sin mi permiso. Eso se llama invasión de propiedad privada. Soy tu hijo. Eres mi hijo, no mi dueño. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. La familia se basa en el respeto mutuo, Diego, no en el control unilateral. ¿Qué pasa con la mudanza del sábado? Ya contraté la empresa, ya pagué el depósito. Eso es tu problema. Nadie te pidió que contrataras una mudanza a mi casa sin mi permiso. Estás diciendo que no podemos mudarnos. Estoy diciendo que es mi casa y yo decido quién vive en ella. Y nosotros no podemos vivir ahí. No bajo los términos que ustedes propusieron. ¿Qué términos propondrías tú? Era una pregunta interesante. ¿Había términos bajo los cuales estaría dispuesta a compartir mi espacio? No lo sé, Diego. Tendría que pensarlo. Y tendríamos que negociar como adultos iguales, no como padre condescendiente y anciana incapaz. Yo nunca he dicho que seas incapaz. Tus acciones dijeron exactamente eso. Mamá, ¿podemos vernos para hablar en persona? Esto es demasiado importante para resolverlo por teléfono. Podemos vernos, respondí después de pensarlo un momento. Pero será aquí, en mi casa, y bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Vienes solo. Sin Rosalba, sin Margarida, sin Julia. Solo tú y yo, como madre e hijo, no como comité de planificación familiar. Está bien. ¿Cuándo? Mañana a las 3 de la tarde. Y Diego, vienes como invitado, no como dueño. Después de colgar, preparé té y me senté en mi cocina nueva. Desde la ventana podía ver el jardín trasero donde había planeado cultivar mis tomates y mis hierbas. Un jardín que sería mío, cuidado según mi criterio, floreciendo según mi dedicación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rosalba. Ivone, soy yo. Diego me contó lo que pasó. Creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Rosalba. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Queremos que tengas compañía, que no estés sola. ¿Y qué te hace pensar que estar sola es algo malo? Bueno, a tu edad. Rosalba, tengo 68 años, no 98. Manejo mi auto, administro mis finanzas, tomo mis propias decisiones médicas. ¿Qué parte de eso te parece incompatible con vivir sola? No es eso, es que es más seguro estar con familia.
¿Más seguro para quién? ¿Para mí o para ustedes? Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ustedes necesitan un lugar más grande donde vivir, necesitan ayuda económica, necesitan una niñera gratuita para sus futuros hijos. Yo no necesito supervisión. Ustedes necesitan lo que yo puedo darles. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Entonces explícame por qué, si tanto se preocupan por mi bienestar, nunca me preguntaron qué me haría feliz. Rosalba no tenía respuesta para eso. Una cosa más. Rosalba, si realmente me consideran familia, van a respetar mis decisiones aunque no las entiendan. Eso es lo que hace la familia que se ama. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba silencio para procesar todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Caminé por mi casa, tocando los muebles que había elegido, admirando los colores que había escogido, sintiendo la paz que había creado. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era la prueba física de que todavía era capaz de soñar, planificar y ejecutar. Era la evidencia de que seguía siendo una persona completa, no la sombra de lo que había sido. El día siguiente, Diego llegó puntualmente a las 3. Lo vi desde la ventana del living, caminando hacia la puerta principal con pasos lentos, como si fuera una cita médica desagradable. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Hola, hijo». «Hola, mamá». Entró mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. Tal vez era la primera vez que realmente la veía como mi casa, no como su futura casa. ¿Quieres café? Sí, gracias. Preparé café y nos sentamos en el comedor. Diego parecía nervioso, jugando con sus llaves, evitando mi mirada. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Confundido, admitió. No entiendo qué pasó. Ayer pensé que íbamos a ser una familia viviendo juntos, y hoy siento que te perdí. No me perdiste, Diego, pero tampoco me tuviste nunca de la forma que creías. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que has estado relacionándote con una versión de mí que ya no existe. La madre que hacía todo lo que pedías porque pensaba que eso era amor. La mujer que ponía tus necesidades antes que las suyas porque creía que eso era lo correcto. Diego levantó la mirada. ¿Ya no me amas? La pregunta me dolió porque venía desde un lugar genuino de confusión y miedo. Te amo más que nunca, Diego. Pero ahora también me amo a mí misma. Y resulta que esas dos cosas no son incompatibles como pensé durante tantos años. No entiendo la diferencia. La diferencia es que antes te amaba desde la negación de mí misma. Ahora te amo desde el respeto hacia mí misma. Es un amor más sano, más honesto, más real. Diego tomó un sorbo de café y se quedó pensativo. ¿Qué hice mal? Asumiste que porque era mayor, era menos capaz. Asumiste que porque era generosa, era manipulable. Asumiste que porque te amo, no tengo límites. ¿Cómo puedo arreglar esto? Era la primera pregunta correcta que me había hecho en mucho tiempo. Empezando por tratarme como a un adulto igual a ti. Consultándome antes de tomar decisiones que me afectan. Respetando mis elecciones aunque no las entiendas. ¿Y podemos vivir juntos algún día? No lo sé, Diego. Tendríamos que construir una relación nueva, basada en respeto mutuo, no en conveniencia económica disfrazada de preocupación filial. ¿Qué tendría que cambiar? Todo. La forma en que me hablas, la forma en que tomas decisiones que me involucran, la forma en que asumes lo que necesito sin preguntarme. Diego asintió lentamente. Me vas a dar la oportunidad de intentarlo. Te voy a dar la oportunidad de demostrar que entiendes lo que cambió. Pero no va a ser rápido, y no va a ser fácil. Y si no funciona, no va a ser mi culpa. ¿Qué pasa con la mudanza del sábado? La cancelas. Pierdes el depósito. Aprendes que las acciones tienen consecuencias. ¿Y después? Después vemos si puedes relacionarte conmigo como hijo que respeta a su madre, no como hijo que maneja a su madre. Diego terminó su café y se levantó. ¿Puedo abrazarte? Puedes preguntarme si quiero que me abraces. ¿Quieres que te abrace? Sí. El abrazo fue diferente. No era el abrazo condescendiente del hijo que consuela a la madre confundida.
Era el abrazo tentativo del hijo que reconoce que tiene que ganarse nuevamente el respeto de su madre. Te amo, mamá. Yo también te amo, Diego. Pero ahora me amas en mis términos, no en los tuyos. Después de que Diego se fue, me quedé sentada en mi living sintiendo algo que no había sentido en años. Paz genuina. No la resignación disfrazada de paz que había cultivado durante tanto tiempo, sino la serenidad real de quien vive según sus propios valores. Esa noche, por primera vez en décadas, no me pregunté si había sido demasiado dura, si debería haber sido más comprensiva, si mis límites eran razonables. Por primera vez en mucho tiempo, confié completamente en mi propio juicio. Me preparé una cena elaborada solo para mí. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Puse música que me gustaba a un volumen que me parecía apropiado. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando de mi propia compañía. Después de cenar, me senté en mi mecedora junto a la ventana y miré hacia la calle. Era una noche tranquila en mi nuevo barrio. Las casas tenían luces cálidas, los jardines estaban cuidados, todo transmitía la serenidad que había buscado cuando compré esta propiedad. Pensé en Martina y en lo que me había dicho, mi soledad era mi elección. Ahora entendía completamente lo que había querido decir. Había una dignidad profunda en elegir la soledad por encima de la compañía forzada, en preferir el silencio propio al ruido ajeno. No sabía qué pasaría con Diego. Tal vez aprendería a relacionarse conmigo desde el respeto. Tal vez no. Pero por primera vez en años, mi felicidad no dependía de esa incertidumbre. Me levanté de la mecedora y caminé por mi casa, apagando las luces una por una. En cada cuarto, me detuve un momento para sentir la satisfacción de estar exactamente donde quería estar, viviendo exactamente como quería vivir. En mi dormitorio principal, me preparé para dormir en mi cama amplia, entre mis sábanas elegidas por mí, bajo mi techo pagado con mi trabajo. No era solo una casa. Era la prueba tangible de que seguía siendo dueña de mi propia vida. Antes de acostarme, escribí en mi diario: hoy aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es la base desde la cual se puede amar verdaderamente a otros. Tengo 68 años y apenas estoy aprendiendo a vivir según mis propios términos. Mejor tarde que nunca. Cerré el diario y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no me dormí preocupándome por los sentimientos de otros. Me dormí celebrando los míos.